Matrimonio, institución divina, parte 1. El matrimonio es una institución divina, cuyo origen se remota a la creación misma cuando Dios declara en Génesis 2:24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. A lo cual el Señor Jesucristo añadió también en Mateo 19:6. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. De hecho, hay un reconocimiento tácito de esto en todas las culturas en vista de que los matrimonios están contemplados como acontecimientos con raíces e implicaciones religiosas en prácticamente todos los grandes credos del mundo, pues es común que su realización se lleve a cabo en capillas, basílicas, catedrales, templos, sinagogas, mezquitas, pagodas, etc., y que den lugar a solemnes liturgias particulares propias de estas confesiones, destinadas a otorgarle al matrimonio la seriedad y trascendencia requerida en cada una de estas tradiciones. En el contexto cristiano únicamente podemos llamar matrimonio a la unión monógama y heterosexual entre un hombre y una mujer. La ética cristiana se opone, pues, de manera frontal a la legitimidad de la poligamia y al mal llamado matrimonio homosexual, junto con todas las reivindicaciones asociadas a él. Desde la perspectiva cristiana, el matrimonio es algo muy serio, por lo que el hecho de haber tomado la decisión de casarse coloca sobre el creyente un importante compromiso delante de Dios y de la sociedad que lo observa, para trabajar con la relación siguiendo para ello las pautas reveladas por Dios en la Biblia, con el fin de construir un buen matrimonio que les depare las máximas satisfacciones a ambas partes de la relación, a los hijos y a la comunidad de la que son miembros. Dado lo anterior, a continuación revisaremos la diferencia entre el matrimonio como pacto ante Dios y como contrato civil ante el Estado. El matrimonio es un pacto con Dios, es una unión monógama y heterosexual entre un hombre y una mujer, no es un contrato. Revisemos, pacto versus contrato. En el pacto hay una relación de tres, Dios, esposo y esposa. En el contrato una relación de dos, esposo y esposa. Génesis 2:24 lo determina, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. En el pacto, terminación hasta que la muerte nos separe. En el contrato, da la opción de ser terminado en cualquier momento. Mateo 19, 4, 6, como lo leímos anteriormente. En el pacto, lo mío es tuyo. En el contrato, protege lo que es mío. En el pacto, tus intereses son los míos. Y en el contrato, cuida mis intereses. El matrimonio, el mejor equipo de trabajo. Existe consenso alrededor de la convicción de que el matrimonio es el que establece la indiscutida célula básica de la sociedad, es decir, la familia. El matrimonio provee el mejor y el más fundamental trabajo de equipo en la sociedad, que en las fuerzas no se suman únicamente, sino que se multiplican conforme a lo dicho en el libro de Eclesiastés. Revisemos Eclesiastés 4:9 que dice:
Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Y miremos Eclesiastés 4:12. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Miren a continuación el video. El matrimonio, el mejor equipo de trabajo. El matrimonio es una entrega total, donde se, se comunican, se entienden, hay armonía, hay alegría, se conocen, se complementan, tienen un mismo objetivo, cada uno tiene un rol y ninguno es más protagonista que el otro. Son un equipo, están sincronizados, hay mucha gente que los rodea, pero no se involucran en el reino privado. Roles en el matrimonio. El hombre, la cabeza. Revisemos lo que dice 1 Corintios 11, 3, 8 y 10. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer, y Dios es cabeza de Cristo. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Y por esta razón, y a causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre la cabeza señal de autoridad. La palabra de Dios nos dice que Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de todo hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Por ende, ella debe llevar sobre la cabeza señal de autoridad. Por lo tanto, la esposa debe someterse en obediencia a su esposo para protección, como lo vemos en el dibujo ahí asignado. Y el esposo debe someterse en obediencia a la autoridad de Cristo, así como lo hace Cristo con su Padre. Si observamos la manito, es Dios, que está protegido, que Cristo es la cabeza del esposo y que el esposo está protegido por Cristo como cabeza del hogar. Pero también la esposa, al estar sometida a un hombre que es obediente a Cristo, entonces ella está sujeta, pero está abrigada, está cuidada, está protegida por ese varón. Y a la vez le va a quedar fácil a ella someterse a Cristo, porque está viendo ese reflejo de Cristo sobre su esposo como sacerdote. Ahora bien, en Efesios 5, 21, 25 muestra claramente cómo debe actuar el esposo como cabeza de su esposa. Veamos. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Ahora bien, dice el 25, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. ¿Para qué? Para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. El esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia. De igual manera, el esposo debe amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Asimismo, el esposo debe morir al yo por su esposa. ¿Y edificarla en qué? En la palabra de Dios. Así como Cristo se entregó por la iglesia y la purificó lavándola con la... Luego, el modelo
modelo de cabeza a seguir del hombre debe ser el modelo de Cristo y no el modelo errado contrario a la palabra de Dios que rebaja a la mujer denominado machismo. A continuación, vamos a ampliar un poco más sobre la idea errada del hombre de ser cabeza del hogar a partir del fenómeno cultural del machismo y cómo debe ser el esposo cabeza de su esposa conforme al modelo de Cristo. Hombre, cabeza del hogar a partir del fenómeno cultural del machismo. A continuación se analizarán dos aspectos: definición del concepto del machismo y el actuar del hombre como cabeza de la esposa siguiendo el modelo al Homero macho. ¿Qué es el machismo? El término machismo se refiere a dos complejos hechos interrelacionados. Por una parte, a una situación de dominio y privilegio del hombre sobre la mujer en los aspectos económico, jurídico, político, cultural y psicológico. Por otra parte, a los mitos de superioridad del hombre respecto a la mujer en muchos o todos los aspectos biológico, sexual, intelectual y emocional. Es un culto a la virilidad que, como sistema de valores, actitudes y creencias, se transmite desde la infancia a través del proceso de socialización realizado en su mayoría por la mujer. Actuar del hombre como cabeza del hogar al Homero macho. Desafortunadamente, existen muchos esposos cristianos que se encuentran engañados actuando como cabeza de su esposa y hogar al Homero macho, atados a los imaginarios machistas predominantes en Latinoamérica, ya hace más de 5 siglos. A continuación veremos algunos de los comportamientos erróneos del hombre como cabeza de su esposa enmarcados en este fenómeno cultural y que tristemente los practican algunos esposos cristianos. El esposo es quien provee el hogar y por ende es quien toma las decisiones económicas en casa, no teniendo en cuenta la opinión de su esposa, o sea, la ayuda idónea que Dios le dio. El esposo es el proveedor económico de la casa y por esto tiene derecho a disponer libremente de sus ingresos y decidir la forma en que se deben realizar los gastos en el hogar, como bien los gastos en sus propias diversiones y privilegios, los cuales hacen parte de su estatus en el hogar y la comunidad. Y si la esposa opina algo, él le contestará: yo cumplo con todo lo de la casa, así que no tienes por qué supervisar en qué gasto el dinero. O, ¿te hace falta algo? Como yo soy la cabeza del hogar, en esta casa se hace lo que yo digo y punto. La relación con Dios es de carácter social. Desde el punto de vista espiritual, el macho es creyente, pero sus manifestaciones piadosas son tímidas y limitadas. Se limita únicamente a la asistencia, el culto dominical y a la participación en momentos religiosos solemnes como matrimonios o funerales. Poco de ir a la presencia de Dios en la intimidad, no tiene disciplinas espirituales y mucho menos motiva a su familia a tenerlas. Los que oran, o más bien las que oran, son las mujeres. El hombre cuando tiene problemas generalmente pide a su madre y o esposa que ore por él, mas no lo hace por sí mismo. Es así que en muchos hogares cristianos el liderazgo espiritual del hogar sigue siendo de la mujer, desafortunadamente. Ella es quien únicamente ora e intercede ante el Señor por las necesidades del hogar. Es quien incentiva a los hijos y al esposo para bendecir los alimentos, para orar en pareja, para asistir a la iglesia, para asistir a los ministerios de parejas, entre otros. No le corresponde impartir principios morales y espirituales a los hijos.
Para el hombre, la responsabilidad de la educación moral y espiritual de los hijos no es de su incumbencia, pues es trabajo específico de la esposa quien debe procurar que los hijos varones lleguen a ser también machos y que las hijas lleguen a ser la esposa y madre ideal dedicada que respete al macho y su forma de ser. Nada o poca participación en las cosas de la casa. El lugar normal del hombre no es el hogar, sino fuera del hogar, entre sus amigos, en el trabajo, podríamos decir que en la farra. Jamás se mezclará en actividades que corresponden al mundo femenino, ni tendrá manifestaciones que juzgue mujeriles o maternas, ya que el varón machista orgullosamente afirma que él no entiende de las cosas del hogar, porque eso le corresponde a la esposa. También hay una subestimación del trabajo de la esposa. El trabajo más importante es el que él realiza, porque el trabajo que hace la mujer, eso es muy sencillo, eso es cosa de la casa. O si está trabajando fuera de la casa y su ingreso es menor que el del hombre, no es tan valioso como el del esposo. Y si es igual o mayor, es porque ella es muy de buenas. Pero además, limita la intervención de su esposa en determinados aspectos de su vida. Le gusta tener conversaciones de hombres. Establece la ignorancia de su esposa sobre el mundo en el que tienen que vivir los varones, exigiendo a la esposa que comprenda y acepte que ese otro mundo tiene que ser así y que no puede ser de otra manera, pidiéndole que no opine y no se introduzca en él. Nenita, tú no sabes de eso. También solo la mujer debe ser ejemplo de buen comportamiento. Aún se sigue observando en algunos hogares cristianos, tristemente, que quien debe ser el ejemplo de buen comportamiento moral, piedad y consagración espiritual en el hogar es la mujer, mientras que el esposo no necesariamente está obligado a hacerlo. Es permitido tener más de una mujer. Piensan que la única persona que no debe tener relaciones sexuales antes del matrimonio, o sea, la fornicación, y caer en adulterio ya dentro del matrimonio, es la esposa. Mientras que los hombres tienen toda la autoridad para tener relaciones sexuales prematrimoniales y relaciones adúlteras fuera del matrimonio. Y las mujeres tienen que comprender que los hombres son así. ¿Cómo debe ser el esposo cabeza del hogar conforme al modelo de Cristo? Primera de Corintios 11:3 lo dice. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer, y Dios es cabeza de Cristo. Y Efesios 5:23 dice, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia. Cristo es cabeza de todo hombre. Por lo tanto, el esposo debe someterse en obediencia a la autoridad de Cristo. Ahora bien, ¿cómo? Obedeciendo lo que la palabra de Dios le manda hacer, es decir, ser cabeza de su esposa y hacer como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia. Es así que debe ser un hombre que permanentemente se encuentre en oración íntima con el Señor, así como lo fue Jesús con el Padre. El esposo debe desarrollar una vida constante de oración que lo conecte con Dios y edifique su fe. No es suficiente oraciones cortas, como querido Dios, gracias por los alimentos, o Dios, sácame de esta situación, entre otras. Es necesario que el esposo esté permanentemente sintonizado con Dios, escuchando lo que el Señor tiene para decirle, dejando que Dios haga su obra en él, abriendo su corazón a él, para tener una relación de fidelidad y obediencia con el Señor, con todo su corazón, alma y mente, con todas sus fuerzas.
Marcos 1:35 dice, muy de madrugada cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Marcos 6:46 dice, cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Y Marcos 14:32 dice, fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. También debe tener un tiempo personal con la palabra de Dios. Como la palabra de Dios es la comida y bebida del creyente, el esposo necesita leerla diariamente, sumergirse en la palabra de Dios para recibir dirección para su actuar y él de su familia. Miremos 2 Timoteo 3, 16, 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Además, debe instruir en la palabra a su esposa para hacerla santa e intachable, así como Cristo lo hizo con la iglesia. Efesios 5, 25, 26 dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. También debe instruir a sus hijos en la palabra de Dios. Y mire lo que dice Deuteronomio 6, 6, 9. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, e incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en la casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Además, debe motivar a su familia a congregarse. La familia, claro que necesita adorar a Dios y creer en la comunión con otros. En la familia de Dios, el esposo debe motivar a su esposa e hijos a congregarse en una iglesia de sana doctrina. Además de esto, debe motivarlos a pertenecer a los ministerios de la iglesia. También debe tomar la iniciativa para asistir a seminarios, conferencias cristianas y a compartir tiempo con otras parejas cristianas que son ejemplos de madurez espiritual. Y mire lo que dice Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos los unos a los otros. Y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. Finalmente, debe amar y darse totalmente por su esposa, así como Cristo lo hizo por la iglesia. Y revisemos Efesios 5, 25, 27. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se le entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Para muchos hombres, el amar a su esposa es simplemente quererla, no abandonarla, proveerla, ignorarla en algunos casos, soportarla, y a veces en otros casos hasta golpearla. Pero la palabra del Señor dice que la debe amar, como Cristo amó a la iglesia. Con esta condición se deja claro que no es a la manera del hombre, sino a la manera de Dios. ¿Cómo puede el esposo satisfacer la necesidad de amor incondicional de su esposa? Animándola, estando con ella, haciéndole cumplidos, respetando su opinión, hablando con ella y escuchándola, siendo tierno con ella, compartiendo tiempo con ella, sirviéndola. Primera de Corintios 13:5 dice, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Debe ser hombre de una sola mujer. Hebreos 13:4 lo deja bien claro.
Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Proverbios 5, 15, 20 dice, bebe el agua de su propio pozo, el agua que fluye de su propio manantial. Más adelante dice, goza con la esposa de tu juventud, que su amor te cautive todo el tiempo. ¿Por qué, hijo mío, dejarte cautivar por una adúltera? También debe respetar y comprender a su esposa. Primera de Pedro 3:7 dice, de igual manera ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. ¿Cómo puede un hombre irrespetar y deshonrar a su esposa? A través de las palabras y de las acciones. Por ejemplo, a las mujeres no se les hacen chistes acerca de su apariencia física. Es decir, palabras como frases como, ella es bonita pero dormida, o de su capacidad intelectual, como por ejemplo, se le quema hasta una olla con agua, o quizás de su sensibilidad emocional, cuando dice llora y llora por cualquier cosa. La esposa debe sentirse escuchada y comprendida por su esposo. Necesita su atención completa y sentir que ella es la primera, que está por encima de otras personas. Necesita que se le demuestre respeto como persona. Necesita saber que es de valor para él. Colosenses 3:19 dice, esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Una esposa no respetada ni honrada por su esposo, ¿qué sucede? Se aleja, se aparta, no siente la libertad de responderle sexualmente a su esposo. Busca en algún otro lugar la satisfacción de sus necesidades. También debe valorar a su esposa como ayuda idónea, valorar su trabajo en la casa, como también tener en cuenta sus apreciaciones para la toma de decisiones en el hogar. Génesis 2:18 lo dice. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y Eclesiastés 3:9 dice, más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. También debe tener claro que son uno solo en Cristo Jesús y que por ende no puede haber secretos entre ellos. Génesis 2:24 dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Además, debe ser el proveedor y el protector de su hogar. Génesis 2:15 dice, Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Efesios 5:29 dice, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo lo hace con la iglesia. El hombre no solo provee lo material, sino también debe proveer el alimento espiritual para su hogar como cabeza espiritual y proveerla también emocionalmente. Es decir, dedicar tiempo, brindar atención, dar amor, proveer oportunidades para su esposa y sus hijos. Es decir, estar atento a todas las necesidades del hogar en todas sus áreas. De igual manera, hay que proteger a la esposa y a sus hijos, no solo de lo físico, también hay que protegerlos de lo anímico y lo emocional, ya que son muchos los ataques que ellos pueden recibir de la misma familia, de sus compañeros de trabajo, de sus vecinos, de sus amigos y en el caso de la esposa, de sus mismos hijos. El esposo debe estar atento y proteger a su esposa y a sus hijos para que nadie los ofenda y los lastime. Es así que la esposa necesita que su esposo le brinde la seguridad de que siempre será su compañero, pase lo que pase. Necesita alguien con quien pueda compartir sus altibajos, sus luchas, pero también sus gozos.
necesita un lugar seguro para sí misma. De igual manera necesita su integridad, su confianza. Quiere saber que su sí es sí y su no es no. Quiere que usted sea auténtico con ella, tanto en público como en privado, siendo su gran aliado para cumplir sus sueños y deseos. Primera de Timoteo 2:13 dice, porque primero fue formado Adán y Eva después. De igual manera, el hombre debe proteger espiritualmente a su esposa. Como lo dice Efesios 6, 10, 17, con la armadura de Cristo. También debe tener claras las prioridades en el hogar. Efesios 5:31 dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Definitivamente es imposible ser un solo cuerpo, esposo y esposa, sin antes sacar del primer lugar de sus vidas incluso los afectos más cercanos como son los padres. Si analizamos las esposas estando recién casadas, se enfrentan muchas situaciones nuevas en su vida. Antes era hija, ahora es la señora de la casa. Pero si el hombre recién casado cae en el error de estar más en la casa de sus padres que en la de su nuevo hogar, el mensaje que su esposa estará recibiendo no será el mejor y los reclamos y problemas no tardarán en aparecer. Por lo tanto, el hombre es quien debe marcar la pauta y las prioridades no solo espirituales, sino también familiares en su hogar. Para esto, debe tener claro que en primer lugar está Dios, en segundo lugar la esposa, en tercer lugar los hijos, en cuarto lugar el trabajo, en quinto lugar la iglesia y en sexto lugar la parentela, que incluye la familia. ¿Qué concluimos? Un hombre íntegro lee, comprende y vive la palabra de Dios en su hogar. Por lo tanto, el esposo, para ser la verdadera cabeza de su hogar, debe humillarse y seguir a Dios, rechazando su actitud de sabelotodo, de autosuficiente, renunciando a su ego personal, reconociendo que su mundo está fuera de control y permitiendo que Cristo crezca en él. Romanos 6, 11, 14 dice, de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos, ni ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumento de justicia. Así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando un hombre se comporta en su hogar conforme al modelo de Cristo, le será muy fácil lograr el sometimiento y respeto en amor tanto de su esposa como el de sus hijos. De lo contrario, lo más probable es que obtenga un sometimiento con miedo de parte de su esposa e hijos, y peor aún, rebeldía y respeto por parte de ellos. Juan 15:5 dice bien claro, yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer